Muy buenas. Seguimos en este mes de mayo de la mano de San Juan Pablo II entrando en el misterio de la espiritualidad mariana, entrando en el misterio de la Virgen María, en el misterio de su corazón. Ayer os proponía una advocación que era muy familiar en la vida de Juan Pablo II, que era María Auxiliadora. En el libro Don y Misterio dice que junto a esta advocación de María Auxiliadora, en su camino fue también muy importante otra advocación que fue María, la Virgen María, bajo la vocación del Perpetuo Socorro. Una advocación pues muy tradicional, y es una vocación que para Juan Pablo II es esencial porque es su vocación de infancia. Es la vocación, es el rostro de la Virgen que él desde niño y de adolescente contempló en su pueblo natal en Wadowice, y es que entrando en la parroquia, como decía él, en un lateral había un altar dedicado a la Virgen María del Perpetuo Socorro. Y a esta imagen, a esta advocación de la Virgen, él y sus compañeros estudiantes tenían la costumbre de, antes de empezar las clases y al terminar las clases, pasaban por ese altar y le pedían protección a la Virgen. Bueno, pues es una advocación, por tanto, muy querida para él, y creo que a nosotros, en este mes de mayo, nos puede dar alguna pista muy interesante para vivir nuestra relación con la Virgen María, y es el tema del socorro. Uno pide socorro pues cuando está en un momento de verdadera dificultad. Ante un peligro uno grita socorro. ¿Cuáles son los peligros de nuestra vida? Estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, en esta pandemia, el peligro del contagio, ¿verdad? Y ante el contagio, ante la enfermedad o incluso ante la muerte, pues como Juan Pablo II nos invocamos a la Virgen como Madre del Socorro, ¿verdad? Y le pedimos ayuda, le pedimos protección ante el peligro del contagio. Pero hay un peligro mayor en nuestra vida, hay un peligro mayor, yo diría, que el del contagio, y es el virus del odio, el virus del egoísmo. En definitiva, es el peligro del pecado. El peligro del pecado, qué importante es reconocer el pecado que arraiga en nosotros, y que arraiga en nosotros, como decía San Juan Pablo II, a la medida en que perdemos el sentido de Dios. Cuando en nuestra vida hemos perdido el sentido de Dios, el pecado arraiga en nosotros, y el pecado nos impide avanzar, nos impide crecer. Ante el peligro del pecado hemos de acudir a María. Y hemos de acudir a María para luchar contra el pecado, y luchar con todas nuestras fuerzas. Y luchar contra el pecado es apostar por la gracia. El combate contra el peligro del pecado, contra la realidad del pecado, se vence con el perdón. María, que es Madre del Socorro, nos ayuda a entender que el combate del pecado se vence con el perdón. San Pablo nos invitaba a los primeros cristianos y también a nosotros, a través de su palabra, la palabra de Dios, nos invitaba a combatir el combate de la fe. Un combate. Y para el combate necesitamos socorro. ¿Y cuándo podemos acudir a coger el socorro de María? Hoy que estamos tan acostumbrados a los horarios, nos ponen horarios para realizar actividades. De tal hora a tal hora podemos salir a pasear. De tal hora a tal hora podemos salir a hacer deporte. ¿Y de qué hora a qué hora María está dispuesta a darnos su socorro? Pues la advocación lo dice de una manera preciosa, es perpetuo socorro, es decir, siempre. No podemos nunca, nunca, nunca acudir a María y salir sin el socorro que le pedimos. ¿Y por qué? Porque ella es madre. La invocamos así en una oración preciosa, en el Ave Maris Stella, que es uno de los himnos mariológicos, creo que el más antiguo, ¿no? Ave Maria Stella, ¿no? Se la invoca como Estela, estrella, ¿no? Y ahí decimos, mostrate esse matrem. Muéstrate como madre. María, porque es madre, es socorro, y es un socorro que dura siempre. Pues acudamos de la mano de Juan Pablo II al pedir el socorro a María, que es continuo, para vencer al peligro del pecado, que es el verdadero peligro de nuestra vida. Un abrazo muy fuerte.